estirar va a ser el esternocleidomastoideo, el cual tiene dos orígenes. La porción external se origina en la superficie superior de manubrio del esternón y la porción clavicular se origina en un tercio de la clavícula interna. Su inserción va a ser en la apófisis mastoides. Su inervación va a estar inervada por el nervio accesorio y cervical 1 y 2, y sus acciones va a ser flexión bilateral y rotación contraria al movimiento del músculo. Para el estiramiento de este músculo, el paciente va a ir de cúbito supino y el fisioterapeuta va a estar posterior al paciente. La toma va a estar a nivel de occipital, de su cabeza, y la contratoma va a estar con las yemas de los dedos en la porción del músculo, y se va a proceder al estiramiento durante 15 segundos. El siguiente músculo a estirar va a ser el escaleno posterior, el cual su origen está en apófisis transversas de C4 a C6. Su inserción se encuentra en el borde externo de la segunda costilla. Su inervación está en el nervio C6, C7 y C8. Su acción es elevación de la primera costilla, inclinación y rotación de cuello. Para estirar este músculo, el paciente va a ir a una posición de cúbito supino, y en este caso el fisioterapeuta va a estar en una posición de caballero. La toma se va a llevar a nivel de occipital con una flexión de cabeza, y la contratoma se va a hacer de forma diagonal hacia la segunda costilla, recordando hacer una inclinación y rotación de la cabeza y estirando durante 15 segundos. El siguiente músculo a estirar van a ser el trapecio y las fibras superiores. El origen de dicho músculo se encuentra en la protuberancia occipital y va de C1 a C7. De igual forma sigue la línea media cervical. Su inserción se encuentra en un tercio lateral de la clavícula y en la apófisis acromial de la escápula. Su inervación es en craneal 1 y cervical 3 y cuarto. Para este estiramiento, el paciente se va a encontrar en una posición de cúbito supino, y en este caso el fisioterapeuta va a adoptar una posición de caballero, siempre cuidando la postura de la espalda. En este caso, la toma va a ir a nivel de cervicales y la contratoma va a ir a nivel de la inserción, y se va a realizar el estiramiento durante 15 segundos. En esta ocasión vamos a estirar al trapecio fibras medias. Su origen es de la primera a la quinta vértebra dorsal, se inserta en el borde del acromion. Su acción es abducir las escápulas y se inerva por el accesorio C2, C3 y C4. Posicionamiento del paciente va de cúbito prono, el posicionamiento del fisio va anterior al paciente. La toma va sobre las escápulas para abducirlas, y la contratoma va a nivel de la glúmera. El siguiente estiramiento es para trapecios fibras inferiores. Se origina de apófisis espinosas de T6 a T12, se inserta en la espina de la escápula. Su inervación es accesorio, rama ventral 2, 3 y 4. Su acción es abduce, estabiliza y deprime la escápula. El posicionamiento del fisio es lateral al paciente, el posicionamiento del paciente es de cúbito prono. Se le pide al paciente que lleve los brazos alrededor de su cabeza, se toma las escápulas y se abduce. El siguiente músculo a estirar va a ser el supraespinoso, el cual su origen se encuentra en la fosa supraespinosa. Su inserción se encuentra en el troquíter, está inervado por el nervio subescapular, y la acción que hace es una ABD de 30 a 60 grados, ayudando al dentro de las fibras medias. En este caso, la posición del paciente va a ser de cúbito lateral, y la posición del fisioterapeuta va a ser posterior al paciente. Se va a llevar el brazo del paciente a una ligera abducción, una ligera extensión y una rotación interna. La toma se va a hacer al nivel de la altura del codo, y la contratoma se va a hacer a la altura del nivel de la clavícula, y vas a hacer el estiramiento con dirección hacia las fibras durante 15 segundos. El siguiente músculo que vamos a estirar
estirar va a ser el infraespinoso, el cual su origen se encuentra en la fosa infraespinosa, su inserción se encuentra en el troquíter del húmero y está inervado por el nervio subescapular C5-C6 y la acción que hace es la rotación externa del hombro. Para realizar dicho estiramiento, el paciente va a estar de cúbito lateral y el fisioterapeuta va a estar posterior al paciente. En este estiramiento lo que vamos a hacer es una abducción de más o menos 135 grados junto con una flexión de codo de unos 90 grados. Lo que se va a hacer es que se va con la toma se va a estirar el músculo, meter el músculo, y con la contratoma se va a hacer una rotación interna del brazo. El siguiente músculo a estirar va a ser el subescapular, el cual tiene su origen en la fosa subescapular y se inserta en el troquíter del húmero. Se inerva por el nervio subescapular superior e inferior y la acción que realiza este músculo es la rotación interna del hombro. Para el estiramiento de este músculo, el paciente se va a encontrar en una posición de cúbito supino y el fisioterapeuta en una posición bípeda lateral al paciente. Se va a tomar al paciente del brazo, se va a dar una reducción y una flexión de codo. La toma, en este caso, va a ir en la apófisis coracoides y la contratoma va a ir en el codo. Y con el antebrazo vamos a llevar a la rotación externa, pidiéndole al paciente que realice la rotación interna y estiramos. El siguiente músculo a estirar va a ser el redondo mayor, el cual tiene su origen en el borde inferior del ángulo de la escápula y también tiene su origen en el borde lateral de la escápula. Su inserción va a estar en la cresta la cresta del tubérculo del húmero. Está inervado por el nervio axilar y C5, C6 y C7. Su acción va a ser la aducción del brazo, flexión de hombro y extensión de hombro. Para dicho estiramiento vamos a colocar al paciente de posición de cúbito lateral y no hacia nosotros. El fisioterapeuta va a estar frente al paciente de forma lateral a él. En este caso, la toma va a estar con dirección al vientre muscular y la contratoma va a llevar el brazo a una flexión, una rotación interna y se va a realizar el estiramiento. El siguiente músculo que vamos a estirar va a ser el redondo menor, el cual tiene su origen en el borde posterolateral de la escápula y se inserta en el tubérculo superior del húmero y en la cápsula articular también del húmero. Está inervado por el nervio axilar y C5-C6. Lo que hace, su acción principal es la rotación externa de la articulación escapulohumeral. Y para dicho estiramiento, el posicionamiento del paciente va a ser de cúbito supino y el posicionamiento del fisioterapeuta va a ser bípedo posterior al paciente. Vamos a pedir al paciente una ligera aducción. Vamos con la contratoma a hacer una rotación interna y con la toma, vamos a mover al paciente. Con la toma vamos a hacer el estiramiento hacia el vientre muscular mientras hacemos la rotación interna del brazo. El siguiente músculo a estirar va a ser el deltoides en su porción anterior, el cual se origina en un tercio lateral de la clavícula, se inserta en la V deltoidea y este músculo, su acción es la flexión de hombro y está inervado por el nervio axilar. Para realizar este estiramiento, el paciente va a tomar una posición de cúbito supino y el fisio va a estar lateral al paciente, aproximado a su brazo. La toma se va a encontrar en dirección al hombro y la contratoma se va a hacer a la altura del codo. Se va a realizar una ligera rotación interna y se va a hacer el estiramiento. El siguiente músculo a estirar va a ser el deltoides en su porción media. Este se origina en el acromio, se inserta en la V deltoidea, su inervación es el nervio axilar y su acción es la abducción. Para dicho estiramiento, el paciente va a estar en una posición de cúbito lateral
y el fisioterapeuta va a estar en una posición bípeda lateral al paciente, en este caso posterior. Lo que vamos a hacer, la toma va a estar a la altura del hombro y la contratoma se va a hacer en dirección al codo, llevando el brazo a una aducción y haciendo una presión sobre el codo y ejerciendo el estiramiento durante 15 segundos. El siguiente músculo a estirar va a ser el deltoides en su porción posterior, el cual se origina en el borde inferior de la espina de la escápula, se inserta en la urea deltoidea, su inervación es por el nervio axilar y su acción es la extensión del hombro. Para hacer dicho estiramiento vamos a tomar, el paciente va a estar de cúbito supino y el fisioterapeuta va a estar lateral al paciente. Para dicho estiramiento vamos a hacer una ligera flexión, aproximadamente 135 grados. Con la toma se va a tomar a nivel del hombro y con la contratoma a nivel de codo y se va a hacer un estiramiento durante 15 segundos. El siguiente músculo a estirar va a ser el bíceps cabeza larga. La posición de nuestro paciente va a ser el decúbito supino, el fisioterapeuta lateral al paciente. Para realizar el estiramiento necesitamos hacer una abducción de hombro 45 grados, extensión de codo. La toma va a ser en el vientre del músculo, contratoma en la articulación carpiana, y lo que se va a hacer es llevar el músculo hacia el cefálico y sin una rotación interna. De igual forma, para estirar cabeza corta del bíceps se necesita una reducción de 45 grados, una extensión de codo, y se va a poner la toma en el vientre del músculo y la contratoma en la articulación carpiana. Lo que se va a hacer va a ser un estiramiento hacia caudal y una rotación interna. Este estiramiento va a ser para el músculo bíceps braquial, que tiene origen cabeza corta, apófisis coracoides, cabeza larga, tubérculo suprarglenoideo, inserción, tuberosidad del radio, inervación, nervio musculocutáneo. Sus acciones son flexión del codo en supinación, supinación del brazo y puede ayudar en la flexión de hombro. Para su estiramiento, nuestro paciente se va a agarrar de una pared o algo donde se pueda sostener firmemente y con el bíceps le va a hacer para atrás. El siguiente músculo estelar es bíceps cabeza larga. Su origen es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y su inserción es en el orégrano. Su inervación es nervio radial C6 a C8. Para este estiramiento el paciente va a estar en decúbito supino y el fisioterapeuta lateral al paciente. Se va a llevar a una flexión de hombro de 135 grados aproximadamente. La toma va a ser en el vientre del músculo y la contratoma en la muñeca. Se va a estirar y se va a hacer una máxima flexión de codo. Seguimos con el bíceps braquial cabeza lateral. Su origen es en superficie posterior-medial superior de la mitad del húmero. Su inserción es en el orégrano y su acción es extensión del codo. El paciente va en decúbito supino, fisioterapeuta lateral al paciente, y para este estiramiento se lleva una flexión de hombro a 90 grados, flexión de codo. La toma va en el vientre del músculo y contratoma en la muñeca. Se va a alejar el vientre de la inserción y se va a llevar a una máxima flexión de codo. Seguimos con bíceps braquial cabeza medial. Su origen es superficie dorsal inferior del húmero. Su inserción es en el orégrano. Su acción es extensión de codo. En este estiramiento, el paciente va a ir en decúbito supino, fisioterapeuta lateral al paciente. Se le va a llevar a una flexión de hombro a 90 grados. La toma va a ser en el vientre del músculo, contratoma en la muñeca con la zona tenar y cotenar. Se va a llevar a una máxima flexión de codo y se va a elevar el vientre de la inserción. Los siguientes músculos a estirar es palmar menor y palmar mayor. El origen del palmar menor es el tendón flexor común del epicóndilo medial del húmero y fascia antebraquial profunda. Su inserción es en el retináculo flexor y aponeurosis palmar. Su inervación es mediano C6, 7, 8 y D1. Su acción es flexión de muñeca y puede ayudar en la flexión de codo del palmar mayor. Tiene su origen en tendón flexor común del epicóndilo interno del húmero y fascia antebraquial
flexión de muñeca y pronación del antebrazo e interviene en la flexión del codo. Para el estiramiento, nuestra posición del paciente va a ser de cúbito supino y del fisioterapeuta lateral al paciente. La toma va a ser en el vientre del músculo, la contratoma va a ser en la base de los metacarpianos, y para hacer el estiramiento se va a llevar el vientre del músculo alejándola de la inserción, extensión de dedos y rotación externa. El siguiente músculo a estirar es flexor común profundo de los dedos. Su origen es 2/3 proximales de la cara anterior cubital y su inserción es de la falange distal del segundo al quinto dedo. Su inervación es el nervio mediano y cubital C7 a T1. Su acción es flexión de muñeca y flexión de las falanges distales. El posicionamiento del paciente es de cúbito supino, fisioterapeuta lateral al paciente. Para el estiramiento se lleva una ave desde hombro, la toma va en el vientre del músculo y la contratoma en la mano. Para el estiramiento se lleva una extensión y rotación y se aleja el vientre del músculo de la inserción. El siguiente músculo a estirar es el extensor común de los dedos. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción es mediante 4 tendones, 2 en falanges distales y 2 en falanges medias. Su inervación es nervio radial C6, C8 y su acción es extiende y cierra los dedos. Para el estiramiento, el paciente tiene que estar en decúbito supino, fisioterapeuta lateral al paciente, y lo que se va a hacer es una ligera extensión del codo, flexión de dedos, y con la toma va a ser en el vientre muscular, la contratoma en el puño, y lo que se va a hacer es flexión de muñeca y se va a alejar el vientre de la inserción. El siguiente músculo a estirar va a ser el pectoral menor, el cual su origen se encuentra de la tercera a la quinta costilla y su inserción se encuentra en la apófisis coracoides. Está inervado por el nervio pectoral medio y la acción que hace es la antepulsión y la depresión de la escápula. Para este estiramiento el paciente se va a encontrar en la posición de cúbito supino y el fisioterapeuta se va a encontrar lateral al paciente. Vamos a realizar una flexión de hombro y una flexión de codo. La toma va a ir en dirección al vientre muscular y la contratoma va a ser un descenso de codo y vamos a hacer el estiramiento durante 15 segundos. El estiramiento es del músculo retroanterior del abdomen que se origina de la superficie externa de la quinta a la séptima costilla y se inserta en la cresta pública. Está inervado por los nervios intercostales de T5 y T12. Su acción es flexión de tronco y sujeción de tronco. Posicionamiento del paciente de cúbito prono, posicionamiento del fisio lateral al paciente. Se le pide al paciente que se apoye en sus manos, pidiéndole una extensión de tronco, comprimiendo los glúteos y llevando la cabeza hacia arriba. El siguiente músculo a estirar es el serrato mayor. Su origen es de la primera a la novena costilla en su borde exterior y su inserción es en el borde medial de la escápula. Su acción es abducir las escápulas y elevar las costillas. Su inervación es nervio torácico largo de C5 a C8. Para este estiramiento el paciente tiene que estar de cúbito lateral, el fisioterapeuta posterior al paciente. La toma va a ir a la altura del vientre muscular, se va a llevar una BD de 45 grados del hombro y la contratoma va a ser a nivel del codo. Lo que se va a hacer es llevar las fibras musculares hacia anterior y el codo se va a intentar elevar. El siguiente músculo a estirar es el serrato menor. Su origen es en la fascia toracolumbar de las apófisis espinosas de T11 a L3. Su inserción es en las últimas costillas de la 9 a la 12. Su inervación es el nervio intercostal de L9 a L3. Su acción es descender las costillas y para este estiramiento el paciente tiene que estar en decúbito prono, fisioterapeuta posterior o lateral al paciente y la toma va a ser de la costilla 9 a la 12 y la contratoma en apófisis espinosa de L3. El estiramiento va a ser en dirección oblicua a las costillas y a las piernas.
siguiente músculo a estirar es el dorsal ancho, que se origina de la apófisis espinosa de T7 a L5, pasa por sacro, cresta ilíaca, décima y doceava costilla, se inserta en el surco intertubercular del hilo y su acción es extensión de oro, es elevado por el nervio toracodorsal. Paciente de lateral, fisio lateral paciente, se le pide al paciente que haga una ABD de 180, la contratoma es a nivel del codo o al tercio distal del húmero, la toma es en el glúteo muscular y se procede a hacer el estiramiento de la extensión. El siguiente músculo a estirar es el glúteo mayor, que se origina de la línea glútea posterior del ilion y se inserta en la cintilla iliotibial. Está inervado por el nervio glúteo inferior L5 y S2. Su acción es extensión de cadera y rotación externa de cadera. El paciente de cúbito supino, fisio lateral paciente lo más proximal a las piernas, se le pide una flexión de rodilla, flexión de cadera, rotación interna de cadera a unos 20 o 30 grados, contratoma va a nivel de la rodilla y la toma va a nivel del glúteo y se procede a hacer el estiramiento. El siguiente estiramiento es para los músculos glúteo medio y glúteo menor. El glúteo medio se origina de la superficie externa del ilion, tuberosidad glútea y cresta ilíaca. Su inervación es glúteo superior L4-L5, su inserción es trocánter mayor, su acción es ABD de cadera. El glúteo menor es de cara lateral ilíaca, se inserta en el trocánter mayor, su inervación es de L4 a S1, igual del trocánter del glúteo medio superior. Su acción es ABD de cadera. Posicionamiento del paciente desde el cúbito lateral, posicionamiento del fisio lateral del paciente, lo más próximo al inferior. El estiramiento se procede a hacer con una ligera extensión de cadera, una flexión de rodilla de 70 a 90 grados, la contratoma va a nivel de la rodilla y a nivel de la tibia, la toma va a nivel de los glúteos y posteriormente se hace el estiramiento. El siguiente estiramiento es para psoas ilíaco, que se origina de los tercios superiores de la ilíaca y labio interno de la cresta ilíaca. Se inserta en el borde interno del total del psoas mayor. Su inervación es ocular L1, L2, L3, L4 y su acción es flexión de cadera sobre el tronco. En esta ocasión el paciente está de cúbito supino y el fisioterapeuta lateral al paciente. Se le pide al paciente que haga una flexión de cadera, flexión de rodilla, llevándola con sus manos. Se le pide que baje su extremidad, la contratoma va a nivel de la rodilla y la toma va a nivel del músculo, haciendo el estiramiento. Este estiramiento es para el músculo del vasto medial, que se va a originar en la parte posterior medial del fémur y en el labio medial de la línea áspera. Se va a insertar a través del tendón del cuádriceps en la tuberosidad de la tibia. Su inervación va a ser en el nervio femoral L2 y L4 y su acción va a ser extensión de rodillas. El paciente va a estar en decúbito supino, el fisioterapeuta va a llevar una flexión de 90 grados de la rodilla, 20 grados de flexión de cadera y la toma va a ser con la eminencia hipotenar de la mano dominante sobre el músculo y la contratoma va a ser abajo de la rótula. Y lo que se va a proceder a hacer, se va a forzar una flexión y se va a alejar la inserción de la unión musculoteninosa. El siguiente estiramiento va a ser para el vasto intermedio, que su origen va a ser en la parte anterior y lateral del fémur y se va a insertar a través del tendón del cuádriceps en la tuberosidad de la tibia. Su inervación va a ser el nervio femoral L2, L4 y su acción va a ser extensión de rodilla. Para el estiramiento de este músculo se va a llevar la rodilla flexión a 90 grados, flexión de cadera a 20 grados y la toma va a ser con la eminencia tenar de la mano izquierda, la mano dominante y la contratoma va a ser con la otra mano.
porque en la toma se va a alejar la unión musculotendinosa y con la contratoma se va a forzar una flexión. El siguiente estiramiento es para el recto femoral, cuyo origen es en la espina iliaca anterosuperior y en el surco supraacetabular. Se va a insertar en el tendón del cuádriceps en la tuberosidad de la tibia y su inervación va a ser nervio femoral L2, L4 y su acción va a ser flexión de cadera y extensión de rodilla. Para este estiramiento se va a flexionar una pierna sobre la canilla, la otra pierna se va a descender, se va a flexionar, la toma va a ser a nivel del vientre muscular, la contratoma va a ser a nivel de la tibia y se va a alejar la unión musculotendinosa y se va a forzar una flexión. El siguiente estiramiento es para el vasto lateral, cuyo origen está en la línea retrocantérea, parte lateral del trocánter mayor, tuberosidad glútea, el labio lateral de la línea áspera y parte posterolateral del fémur. Y se va a insertar mediante el tendón del cuádriceps y en la tuberosidad de la tibia. Su inervación va a ser nervio femoral L2, L4 y su acción va a ser extensión de rodilla. Para este estiramiento, el paciente va a descender la pierna, va a hacer una flexión a 90 grados, vamos a hacer una flexión de cadera a 20 grados, la toma va a ser con la porción tendinal de la mano a nivel del vientre muscular, la contratoma va a ser a nivel de la articulación tibioestrabelina y vamos a hacer vamos a alejar la unión musculotendinosa y vamos a forzar una flexión de la unión externa. Para el estiramiento completo del músculo cuádriceps, el paciente va a estar en el decúbito prono y se va a proceder a la toma va a ser a nivel de la articulación tibioestrabelina, se va a hacer una flexión de rodilla, la contratoma va a ser cerca de la rótula y se va a extender la cadera y se ve todo el estiramiento. Este estiramiento es para los músculos isquiotibiales en su porción larga, cuyo origen va a ser en la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la dorsal peroné. Su inervación va a ser de nervio tibial de L5 a S2 y su acción va a ser extensión de cadera con rotación externa y aducción de cadera y flexión de rodilla con rotación externa de rodilla con la rodilla flexionada. En el estiramiento, el paciente va en decúbito supino y el fisioterapeuta va a tratar al paciente. Para el estiramiento, la contratoma va a ir vamos a usar el brazo del fisioterapeuta y vamos a hacer una abducción y vamos a hacer un alejamiento de la unión musculotendinosa para hacer el estiramiento. A continuación vamos a estirar los siguientes músculos: aductor largo y aductor corto. El aductor largo y el aductor corto se originan en la rama pubiana inferior, están inervados por el articulador L2 y L4. El aductor corto se inserta en el tercio superior del fémur y el aductor largo se inserta en el tercio medial del fémur. El posicionamiento del paciente es decúbito supino, el posicionamiento del fisio es lateral al paciente o cercano a las piernas. Se hace una aducción de cadera, la toma sería en el vientre muscular y la contratoma sería en el tobillo. Se hace una aducción forzada y se estimula o se estira el músculo. El siguiente músculo a estirar es el sartorio. Su origen es en la espina ilíaca anterosuperior y su inserción es medial a la tuberosidad de la tibia. Su inervación es nervio femoral L2, L3. Su acción es flexión y abducción y rotación externa de la cadera y su inervación es nervio femoral L2, L3 y su acción es flexión, aducción y rotación externa de la cadera y rotación interna de la rodilla. Para este estiramiento el paciente tiene que estar en decúbito supino. Se le va a pedir, el fisioterapeuta va a estar lateral al paciente o posterior. Se le va a pedir al paciente que la pierna que no se va a evaluar la lleve a una flexión de rodilla, flexión de cadera y la sostenga a él. Para evaluar el músculo
La toma va a ser en el unión musculotendinosa y la contratoma a nivel del tobillo. Lo que se va a hacer es una rotación interna a nivel del tobillo y se va a alejar la unión musculotendinosa de la inserción. El siguiente músculo estirado va a ser el tensor de la fosa lata, cuyo origen va a ser en la espinilla cantelar superior y se va a insertar por debajo del trocánter mayor en la banda iliotibial. Su acción va a ser flexión, abducción y rotación interna de cadera y flexión, extensión y rotación externa de rodilla. Su inervación va a ser en el nervio glúteo superior del L4 al L5. Para el estiramiento, el posicionamiento del paciente va a ser en el decúbito prono y el posicionamiento del fisioterapeuta va a ser posterior al paciente. Lo que se va a proceder a hacer va a ser una flexión de rodilla del paciente y se va a recargar sobre el hombro del fisioterapeuta. La contratoma va a ser por debajo de la rótula y la toma va a ser en el vientre muscular. Lo que se va a proceder a hacer va a ser una aducción de cadera y se va a alejar el vientre muscular de la unión musculotendinosa. Este estiramiento es para el tibial anterior, cuyo origen va a ser en la parte lateral de la tibia y en membrana interósea y facial crural. Se va a insertar en la cara plantar medial de la cuña medial y se va a insertar en la cara lateral del primer metatarsiano. Su acción va a ser dorsiflexión y supinación. Su inervación va a ser nervio peroneo L4, L5 y bueno, el estiramiento, para el posicionamiento del paciente va a ser decúbito supino, fisioterapeuta lateral. Para el estiramiento la toma va a ser a nivel de la cuña y la contratoma va a ser en el vientre muscular. Se va a hacer una plantiflexión y se va a alejar la unión musculotendinosa. El siguiente músculo va a ser el tibial posterior, cuyo origen va a ser en el tercio superior medio del tibial, el peroné, y membrana interosa se va a insertar en el navicular, las tres cuñas, el cuboides y la base del segundo al cuarto metatarsiano. Su inervación va a ser el nervio tibial del L4 al L5 y su acción va a ser plantiflexión con supinación. Para el estiramiento, el posicionamiento del paciente va a ser decúbito prono, el posicionamiento del fisio va a ser posterior al paciente y para el estiramiento se va a necesitar una flexión de 20 grados de rodilla y para hacer el estiramiento la toma va a ser a nivel del vientre muscular, la contratoma va a ser lateral al tarso y al metatarso y se va a hacer una pronación con una dorsiflexión y se va a alejar el vientre muscular. Para el siguiente estiramiento vamos a estirar el músculo peroneo corto que se va a originar en la parte media inferior del peroné y se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. Su inervación va a ser el nervio peroneo superficial de L5 a S1 y su acción va a ser plantiflexión con supinación de pie. Para este estiramiento el paciente va a ir en el decúbito lateral, el fisio va a ir posterior al paciente y se va a proceder a llevar el pie a una supinación y se va a alejar el vientre muscular de la unión musculotendinosa. El siguiente músculo estirar va a ser el suelo, cuyo origen va a ser en el tercio superior de la parte posterior de la tibia del peroné y se va a insertar mediante el tendón del Aquiles en la parte posterior del calcáneo. Su acción va a ser flexión de rodilla, plantiflexión y supinación de pie. Su inervación va a ser el nervio tibial S1, S2 y para el estiramiento el paciente va en decúbito prono y el fisioterapeuta va posterior al paciente. Para el estiramiento vamos a apoyar la planta del pie contra el muslo del fisioterapeuta y vamos a poner las dos manos en el vientre muscular. Vamos a hacer un empuje para hacer la dorsiflexión y vamos a alejar la unión musculotendinosa para efectuar el estiramiento. Este estiramiento es para los músculos gastrocnemios, que su origen es en el cóndilo interno y en el cóndilo externo de la parte posterior del fémur y se va a insertar en la parte posterior del calcáneo. Su acción va a ser plantiflexión y su inervación es el tibial
S1, S2. El posicionamiento del paciente va a ser el decúbito prono y el posicionamiento del fisio va a ser el siguiente. La contratoma va a ser con el muslo del fisioterapeuta, la toma va a ser con las dos manos y vamos a proceder, siempre cuidando la postura del fisio, y vamos a proceder a estirar durante 15 segundos para que haga efecto el estiramiento.